Alejandro Rojas Díaz Durán, senador suplente de Morena, nos hablará sobre Tamaulipas, considerado por él como un narcoestado. Además nos da su opinión sobre algunas estrategias de gobierno que está llevando a cabo el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Pues un día más, un miércoles más. Hoy que estamos pues tratando de ser puntuales con estos, pues todo lo que es la transmisión de estos programas en donde queremos llegar hasta ustedes con temas de interés tanto político, cultural, social, económico. Vamos con todo tipo de temas que nos ayuden a pues esclarecer, a enterarnos, a saber más, porque eso es lo que nos hace falta. Les doy la más cordial bienvenida. Yo soy Osvaldo Ochoa y la verdad es que es un placer llegar hasta sus hogares. El día de hoy vamos a tener un invitado muy especial. Es el senador Alejandro Rojas Díaz Durán, el cual estamos esperando tener contacto. Pues bueno, estamos esperando que haya la conexión por vía Zoom. Parece que hay algunos problemitas, que es importante mencionarles a todos y cada uno de ustedes que a veces pasan este tipo de cosas. La tecnología no tiene palabra de honor y a veces estamos transmitiendo desde una punta del país a otra. Por ejemplo, lo menciono porque los programas pasados nos estaban indicando que había ruidos ahí, unos ruidos medio extraños. Créanos que nosotros aquí no tuvimos ningún tipo de monitoreo con alguna falla. Ya vimos, nos mandaron, pedimos una copia de lo que estuvimos transmitiendo y sí, efectivamente hubo un ruido por ahí, entraba una voz en inglés, niños. Aquí en el estudio no tenemos niños, así es que, bueno, algo sucedió y esto es porque a veces la señal de internet está mal, a veces estamos muy lejos, hay interferencias precisamente climáticas, porque les recuerdo que no estamos por medio de un cable, es una señal Wi-Fi, o sea que es una señal que está pues en el aire completamente. Y pues a veces la lluvia, las tormentas eléctricas en este caso y etcétera, a veces distorsionan la señal. Y bueno, esto viene a colación porque hubo gente que en sus comentarios nos manejaba que qué casualidad que cuando hablábamos con la secretaria o la presidenta estatal del partido Fuerza por México, hablábamos de que hubo el programa pasado, hablamos de que había un problema ahí, los estaban señalando con que más de 300 millones de pesos que les dio el INE y que les dieron para las campañas del 6 de junio, pues simplemente no sabían a dónde quedar. No había pues una información veraz, algo que le dijera a la gente, incluso a muchos candidatos de ese partido, qué había pasado con ese dinero. Y bueno, pues le preguntamos por eso a la licenciada Jackie y pues en el momento en que ella nos estaba dando una explicación referente a estos más de 300 millones, de repente pues se entró esta señal y nos pusieron por ahí, es que casualidad, ¿no? No, créanme, de verdad les doy mi palabra de honor, que nunca vamos a fallarles, no vamos a decir mentiras, no vamos a estar a favor de la injuria, de la falsedad, del oportunismo, no, ya se acabó eso, y es muy fácil, yo leí en un libro en una ocasión, en donde vi una frase que me gustó mucho, y esa frase decía, la verdad es hija del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que tarde o temprano nos vamos a enterar de lo que pase, y es parte de lo que mucha gente no entiende. Hablando de cuestiones políticas, muchos partidos políticos no entienden esa parte, en donde ya el PRI, después de tantos años, creyeron que nunca se les iba a caer el teatro, que nunca nos íbamos a dar cuenta de situaciones, y la verdad es hija del tiempo. Tarde o temprano todo se sabe y se sabrá.
todas las personas que creen que pueden salirse con la suya están equivocadas. Si no se dice la verdad, simplemente no vamos a tener lo necesario. Y bueno, pues parece que ya tenemos al senador Alejandro Rojas Díaz Durán con nosotros. Ya tenemos la conexión, una persona que siempre está ocupada. Este señor a mí de verdad me inspira mucha energía porque todo el tiempo está ocupado. Senador, buenas noches, ¿cómo está? Hola, aquí acomodándome precisamente para estar con ustedes. No, hombre, pues muchísimas gracias, Aquí senador, en de su que se casa. dio el tiempo de estar con nosotros. Y como tiene el tiempo precisamente muy contado, voy a aprovechar porque queremos ahora sí que exprimir lo más que se pueda esta conversación. Senador, usted, tamaulipeco de corazón, también se hace referencia a que es usted también chilango de corazón. Bueno, a final de cuentas, mexicano de corazón. Pero ahorita nos lleva a algo muy importante, esta situación en Tamaulipas, con el gobernador García Cabeza de Vaca, con lo que es el narcoestado. Cuéntenos, porque hemos visto mucha acción por parte de usted, hemos visto mucha reacción por parte de opositores. ¿Cómo está? ¿Cuál es el estatus que tenemos ahora con esta situación? Porque al final no se sabe si el fuero es, si no es. Sabemos que legalmente hay hubo un referéndum en donde, o bueno, un desafuero, perdón, a donde se está vigente. ¿Qué está pasando con todo esto, senador? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación al programa, Osvaldo, muy gentil de tu parte y a tu auditorio. Pues mira, decirte en primer lugar que soy el tamaulipeco más chilango y el chilango más tamaulipeco. Porque pues he crecido en estos dos mundos y obviamente la pluriculturalidad del país que también se refleja allá en Tamaulipas por su situación geográfica, geopolítica, estratégica, que en el mapa Tamaulipas hay que verlo con unos ojos estratégicos, porque es la frontera más importante que tiene México con los Estados Unidos desde siempre. Digo, nada para que tengan una idea, el auditorio, Benito Juárez, siendo presidente, hizo la frontera, eh, esta frontera de Nuevo Laredo, toda esta región que se ve abrazada a Nuevo León, porque el gobernador de Nuevo León de aquella época del siglo XIX se le revelaba a Benito Juárez. Existía entre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas un proyecto norteamericano que se llamaba la República de Río Grande. Siempre ha habido intenciones del gobierno norteamericano, desde que se quedaron con la mitad del territorio de México, de ir expandiendo esa cesión de territorio. Por eso no es extraño que estos gobernadores aliancistas federalistas más bien son separacionistas. Y por eso la iniciativa de esta alianza federalista fue nada más y nada menos del gobernador Cabeza de Vaca, junto con el Bronco y con el gobernador de Coahuila, porque detrás de esa posición federalista hay un proyecto secesionista, en donde quisieran que esta parte del norte de México esté más apegada a los intereses norteamericanos. Y por eso se escuchan voces ahorita en Tamaulipas de que se señale a los cárteles delincuenciales mexicanos como terroristas, a fin de que el gobierno norteamericano y el ejército norteamericano puedan invadir a México, porque en el momento que son catalogados como terroristas o sean catalogados como terroristas los cárteles mexicanos que se dedican al narcotráfico, Estados Unidos, bajo su ley patriótica, que así se llama después de las Torres Gemelas que fueron derrumbadas por terroristas, pues esta ley permite que Estados Unidos, por seguridad nacional, pueda invadir cualquier país para perseguir a los terroristas.
Entonces, hay voces que están clamando porque efectivamente ingrese el ejército norteamericano a esta zona y a esta región tamaulipeca. Y por eso Cabeza de Vaca está desestabilizando al Estado, y estas últimas matanzas que hemos visto lamentablemente en Reynosa y en otras partes, pues es precisamente consecuencia de la falta de control, o más bien que está alentando la desestabilización del Estado de Tamaulipas, porque ya se ve acorralado ante el acecho que le tenemos por todas las denuncias de que él construyó y fue, digamos, Cabeza de Vaca, es el prototipo de más acabado de un gobernante que forma un cártel delincuencial desde el gobierno. Es decir, utiliza al Estado, en este caso al gobierno del Estado y al Estado de Derecho, y a las instituciones públicas y a los poderes públicos para servir a la delincuencia organizada. Es decir, Cabeza de Vaca es cabeza de cártel. Y eso es lo más interesante y también preocupante, porque es la primera vez que en el mundo se va a documentar cómo un delincuente, que es Cabeza de Vaca, que era delincuente desde que era antes de alcalde de Reynosa, ya había sido fichado en Estados Unidos por asalto a mano armada, ya tenía una pandilla delincuencial, luego se alía con guachicoleros, su suegro está metido en el huachicol, y luego pues expande sus tentáculos con todas las organizaciones delincuenciales, y él forma su propio cártel desde el gobierno. Y obviamente tiene que ver en esta historia pues los pactos de impunidad que hubo entre Calderón y Peña con todo el tema de la reforma energética, incluyendo ahí va también Fox y los hermanitos Vibriesca, que fueron los promotores iniciales de la carrera política de Cabeza de Vaca. No se entiende a Cabeza de Vaca si uno no escudriña su pasado, como sus promotores originarios son los hermanitos Vibriesca, los hijos de Martita Sagún, que realmente era la que mandaba y tripulaba el cerebro de Vicente Fox, que como presidente de México, pues era un títere de la señora. Y los hermanitos Vibriesca fueron muy importantes en todo este tema del huachicol. Por eso no es extraño que los Vibriesca, siendo de Celaya, Guanajuato, tengan incendiado a Guanajuato y que haya ahí nacido el cártel de Santa Rosa de Lima del Marro, todo el huachicol guanajuatense y todo lo que le llamo el huachicol azul. No es casualidad tampoco que los defensores de Cabeza de Vaca, políticos y jurídicos, sea Javier Lozano, exsecretario del Trabajo de Felipe Calderón, y Roberto Gil Suart, también senador, exsenador de la República con Cabeza de Vaca, igual que Javier Lozano, quien era el secretario particular de Felipe Calderón, y todos ellos están ligados, obviamente, también con este García Luna, el que está hoy preso en Nueva York, el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Es decir, hay un entramado delincuencial del viejo régimen, del PRI y el PAN, porque la gubernatura de Tamaulipas es una concertación que hace el PAN con el presidente Peña Nieto para que le aprobaran la reforma energética, y Cabeza de Vaca era el secretario de la Comisión de Energía del Senado de la República. Por eso hoy es socio a través de prestanombres de empresas de energía eólica. Se asoció con una empresa española, donde está metido su primo, que en la UIF de Santiago Nieto también denunció. Yo lo denuncié desde el año pasado al primo hermano de Cabeza de Vaca, quien es el que controla los dineros de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y han desviado cientos de millones de pesos precisamente para comprar ranchos en Soto la Marina, que es un municipio muy importante porque ahí
corre el viento muy fuerte y es un generador de energía eólica muy importante. Y ahí en esos ranchos que compraron están instaladas las torres de generación de energía eólica. Y esa empresa surge y nace con financiamiento ilícito de origen público, digamos que es un desvío de recursos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde su primo hermano, que se llama Hugo Guerra y que le conocen en el bajo mundo, porque es un malandro, lo conocen como la chulada. Ese primo constituye empresas a través de prestanombres de energía eólica que se asocia con los españoles. Esa concertación entre el PRI y el PAN por aprobar la reforma energética para beneficiar a los intereses extranjeros, se pacta y hay un personaje del PAN que incluso delata esa concertación, que es el ex senador Ernesto Rufo, que fue gobernador de Baja California, que fue el primer gobernador de oposición en México, y él se opuso a ese pacto, supuestamente, pero él delata y narra en proceso cómo hubo esa concertación. ¿Por qué es importante el caso de Cabeza de Vaca para todos los mexicanos? Porque es la primera vez que vamos a documentar con elementos jurídicos, políticos, sociológicos, antropológicos y obviamente de derecho, cómo México o un estado dentro del Pacto Federal constituye un narcoestado. Cómo evoluciona Tamaulipas después de décadas en donde el neoliberalismo deja fuera 3 elementos fundamentales fuera del Tratado de Libre Comercio, que son precisamente los corredores oscuros del TLC, que no controla el gobierno ni de México ni de Estados Unidos. Más bien, en México no se controla, en Estados Unidos sí. Se controla, acá no se controla, y lo controla la delincuencia organizada. El tema de la migración es el primer tema. El segundo capítulo, digamos, negro del Tratado de Libre Comercio, este lado oscuro, es el transporte, que no pueden los transportistas mexicanos llevar mercancía a Estados Unidos directamente, y por eso la frontera entre México y Estados Unidos representa más del 70% de todo el comercio trinacional, o sea, no solo binacional, trinacional entre México y sus socios del norte, Estados Unidos y Canadá. Y el tercer capítulo negro son las armas, que tampoco controla el Estado mexicano. En Estados Unidos controlan estos 3 capítulos, pero en México no se controlan, están en manos de la delincuencia organizada. Y eso Senador, eso viene desde la época de Carlos Salinas de Gortari, desde 1994. Tenemos casi 30 años con ese TLC en donde México ha sufrido las consecuencias devastadoras de no haber incluido estos 3 capítulos que es urgente que se incluyan en el Tratado de Libre Comercio. Fíjese que acaba de mencionar usted cosas muy, muy importantes. Por ejemplo, sí, la frontera de Estados Unidos, bueno, pues Tamaulipas es la frontera más cercana, digamos, a lo que es el centro del país, ¿no? Estamos hablando de que llegar a esa zona es mucho más fácil para la gente, por ejemplo, de la Ciudad de México, ¿no? Que todo lo demás en parte fronteriza. La cuestión de las armas y todo eso, pues a final de cuentas nos acordamos precisamente de todo ese trato que en la época de Felipe Calderón, donde se hizo esa entrada sin que nadie supiera, en esa entrada en lo obscurito de armamento, que según esto para atacar a la delincuencia organizada, y que terminaron ellos por usar esas armas, porque hubo incluso ese tipo de eventos donde hubo balaceras, donde hubo mucha violencia, y esas armas que llegaron de Estados Unidos pues simplemente estaban marcadas y se dieron cuenta que las estaba usando la delincuencia. Entonces por supuesto que, como usted bien dice, nadie se enteró cómo entraron, cuándo entraron y de qué manera entraron, ¿no? La otra situación es que al final es como usted lo dice, pues es un punto neural
no solamente por la cuestión comercial, sino también por una situación de intereses políticos, como usted bien comenta, quieren quedar bien con los de allá en lugar de quedar bien con su propio pueblo, y vamos, son intereses políticos económicos. Fíjese que hay algo que a mí me llama mucho la atención. Una, respeto y aplaudo la valentía que tiene usted al hablar de este tema tan controversial, pero también hay gente que no le gusta que usted lo hable, que usted sea tan directo, que diga nombres. Habla usted de un señor Javier Lozano, que a mí en lo personal es una persona que me parece completamente odiosa. Habla usted de gente que tiene peso político. Ya no hablemos de García Luna porque está en Nueva York y de alguna manera tiene un problema él que resolver. Pero esta gente que apoya al señor García Cabeza de Vaca, Javier Lozano, que según era su portavoz, que ahorita ya no hemos oído nada de él, que nada más fue también de pura pantalla el asunto. Fíjense que cómo nos gustaría que gente como usted, que habla derecho, directo, que está informado, tuviera un intercambio de ideas, de palabras, de eso con esta gente. Por ejemplo, a mí me encantaría un tiro entre el senador Alejandro Rojas Díaz Durán y Javier Lozano, y tanta gente que habla, vociferas, le sale espuma por la boca. Y a mí me encantaría un gallo como usted que los pusiera en orden. ¿Cuándo va a pasar eso, senador? ¿Por qué no sucede? Bueno, no ha querido Javier Lozano, y dices datos fundamentales. Mira, Javier Lozano está incluido, y por eso lo tengo documentado y por eso no quiere debatir, porque tengo las pruebas en donde Shenny Gigón, en una declaración que él hace ante la DEA y ante la PGR extinta, ahora Fiscalía General de la República, donde hace mención precisamente cómo amenaza Javier Lozano a Shenny Gigón para que no diga de dónde es el dinero que confiscó en ese momento la Procuraduría General de la República allá en una casa de las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, de 250 millones de dólares. Él dice que eran 255 millones y luego creo que nada más aparecieron 205 millones de dólares en efectivo. Hombre, yo me acuerdo que era casi un cuarto completo ahí de dólares Sí, y pesos mexicanos. era una casa llena de dólares en efectivo. La gente que no se acuerde, pues métanse nada más a buscar, a googlear Shenny Gigón, dólares en efectivo, casa Lomas de Chapultepec. Y ahí la anécdota, entre anécdota y caso dramático para México, es que Shenny Gigón declara que lo presiona Javier Lozano para que no dijera de dónde era ese dinero en efectivo. Lo acusaron a Shenny Gigón, obviamente, de delincuencia organizada, de que estaba importando cuestiones de narcóticos, etcétera, pero también de huachicol. Evidentemente el huachicol, y él de ahí declara que una parte de ese dinero era de los Vibriesca, y obviamente ese dinero llegó a la campaña de Calderón. Por eso Javier Lozano lo amenaza y le dice la famosa frase, copelas o cuello. Esa frase la denuncia a Shenny Gigón, ahí están los medios, a Javier Lozano, que lo amenaza precisamente para que él no dijera. En aquel momento con Calderón, pues controlaban a los medios de comunicación de una manera terrible, no podía salir nada de eso, pero Javier Lozano está involucrado no solamente en ese recurso ilícito, él sabe el origen y él también tiene vínculos con esa familia y obviamente con Felipe Calderón, pero también con la quiebra de Mexicana de Aviación, que es un fraude enorme a las arcas públicas porque se robaron mucho dinero, y luego también el tema de la minera, ¿no? De los muertos ahí en Cananea. Es decir, Javier Lozano tiene bajo la espalda, o más bien encima de la espalda, ahora sí que muchas deudas. No se le olvide Luz y Fuerza del Centro, senador. Perdón, también Luz y Fuerza del Centro. Y le recuerdo al auditorio, Javier Lozano es poblano. Y lo digo con respeto. En la época de
difunto y en paz descanse Moreno Valle, el exgobernador de Puebla, el estado de Puebla se convirtió en uno de los estados hasta la fecha con mayor toma clandestina de huachicol. No es casualidad ni que Guanajuato esté incendiado por la violencia, por el huachicol, cuando los funcionarios panistas de origen calderonista y foxista están, el secretario de Seguridad Pública y el procurador o el fiscal de Guanajuato llevan en los mismos cargos más de 10 años y en las instituciones que comandan más de 20 años. Es decir, han pasado sexenios y sexenios y ellos controlan a toda la delincuencia. Ellos saben quién es. El Marro no articulaba ni una frase. Obviamente que atrás del Marro estaban estos delincuentes de cuello azul, no de cuello blanco. Y Puebla con Javier Lozano es uno de los solapadores de toda esta banda delincuencial. O sea, no es casualidad. Hay un corredor de huachicol azul y no es casualidad que haya nacido el huachicol en Reynosa, Tamaulipas. Por eso, ¿ustedes saben quién fue el coordinador de financiamiento de campaña de Felipe Calderón en 2006, allá en Tamaulipas? No, pues a ver, recuérdeme. Francisco García Cabeza de Vaca. Nada más. Ya, pues fíjese que yo recuerdo ahora con todo lo que usted está diciendo, de verdad que no me sorprende. Incluso en una entrevista cuando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estuvo en Televisa en una entrevista y le decían, oiga, pues ¿qué va a hacer? ¿Va a meter a la cárcel a este? Y dice, no, dice, es que si abrimos la cloaca, de veras no va a haber ni forma de detener todo lo que va a salir de ahí. Y eso fueron sus decires y de repente yo creo que ya las circunstancias lo obligaron a entrarle con el toro por los cuernos, porque a final de cuentas digo, gente como, ahorita estamos hablando de títeres, hablando en serio, en la política y en muchos lados, hay, perdóneme si me atrevo a decir esta frase, pero quieren cómplices, no testigos. Entonces, muchas veces lo que quieren es gente que les tape la espalda, que los cubra de todo lo que hacen y seguir robando. Y gente como el señor Javier Lozano, pues es eso, es un esquirol, es una persona que nada más está ahí para hacer ruido. El señor en su vida ha ganado un voto porque nunca ha sido él por elección popular. Él siempre ha sido un servidor público por dedazo. Y entonces el señor ya quisiera, incluso hasta quería ser gobernador de Puebla y que todo eso, no hubiera votado, yo creo que ni su familia por él. Pero bueno, es algo que ya nos hemos enterado pero qué bueno sería, qué bonito sería que usted pusiera a varios de esos personajes en orden, porque son valentones. El señor Diego Fernández de Ceballos, que no se le olvida su pose de cacique español que quiere amedrentar. Vamos, gente que realmente se les olvida que ya los chavos de hoy, que son los votantes del futuro, del mañana, ya no los espantan tan fácil, y menos a ellos que ni los conocen, ¿no? Entonces, gente como usted puede liderar a estos jóvenes, puede de alguna manera hacer que participen, que entiendan, que conozcan, que sepan por medio de lo que está usted comentando en este programa y en todos los lugares donde se presenta y comenta esto. Y sería muy bueno que usted pues pusiera en su lugar a esa gente y abriera más el panorama a estas nuevas generaciones. Pues es muy importante, fíjate que la memoria histórica es fundamental. Decían los etruscos que hay que saber de dónde viene uno para saber a dónde va uno, ¿no? O sea, tenemos que tener claridad del pasado para tener claridad en el futuro. Yo soy de la idea de que México tiene que instaurar una comisión de la verdad para saber toda la verdad y además que se haga justicia. No quiere decir que haya venganza. Independientemente del resultado de la consulta del 1 de agosto, donde hay que participar para saber si se lleva a juicio a los exfuncionarios, servidores públicos, etcétera, que hayan delinquido.
Todos sabemos que la Constitución impide llevar a la cárcel a un presidente de la República, porque así está la Constitución. Ya, bueno, ya se reformó, no es retroactiva, pero sí es muy importante que haya una sanción moral y que en todo caso también le pidamos a la ONU, así como lo hizo Guatemala. Guatemala instauró una comisión de la verdad con la ONU, anticorrupción, una comisión anticorrupción y de la verdad, y metió a la cárcel a expresidentes, porque necesitamos que haya realmente una gran limpieza profunda del viejo régimen. No vamos a transitar la cuarta transformación si no hacemos realmente una depuración de la clase política. No quiere decir que hay una persecución, una venganza, no, sino que se aplique la ley y que la gente sepa quiénes son. Yo hoy subí un Twitter y en mis redes en Facebook diciendo que independientemente del resultado de la consulta, la Fiscalía General de la República tiene que iniciar las investigaciones de las fortunas de los expresidentes y de las decisiones que costaron cientos de miles de vidas, que enlutaron a, yo puedo decir, millones de familias en México y que no han pagado por ello. Es decir, tienen que ser expuestos ante la opinión pública y ver qué castigo se les otorga, porque no puede ser que sigan impunes los expresidentes de México, porque mientras siga esta impunidad, la corrupción política de la clase política va a continuar. Lo que necesitamos es ni perdón ni olvido. Una cosa es que no haya persecución, sino que de acuerdo al Estado de Derecho, no tienen por qué los expresidentes gozar y disfrutar de fortunas inconmensurables que tienen a través de familiares, de amigos, de prestanombres, y que evidentemente es un insulto a la pobreza de millones y millones de mexicanos. Y muchas de sus decisiones, sobre todo en el periodo de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, las cientos de miles de vidas que cobró la guerra contra el narcotráfico. O sea, en verdad dejaron al país hecho trizas, derruido en todas las instituciones, prácticamente, además lo dejaron endeudadísimo al gobierno mexicano. ¿Por qué no se instaura una comisión anticorrupción y de la verdad en donde haya expertos asesorados de la ONU, que hay una comisión en la ONU, que ya lo hicieron en varios países, que nos ayuden para que se respeten los derechos humanos, la presunción de inocencia, todo lo que tiene que ver con el debido proceso penal, pero no, México no puede continuar así. O sea, independientemente de que votemos o no, porque si dejamos que las cosas sigan sucediendo, no va a haber el momento que yo le llamo el punto donde arranque la transición definitiva de un régimen político a otro régimen político. Porque la cuarta transformación que le llamamos nosotros, yo la defino como la Cuarta República, la refundación del Estado mexicano. Pero para eso se requiere una revolución institucional y tenemos que sacudir a toda la clase política y económica del país para que realmente surja un nuevo México y un México nuevo. Porque de seguir así, en la impunidad, todos los que tienen intereses fácticos, que los tienen, y todo su poder económico, que todavía lo tienen, de los expresidentes, que siguen siendo poderosos en su influencia,
o sea, el propio Cedillo que nos dejó un FOBAPROA, que seguimos pagando la deuda, las deudas privadas las hicieron deudas públicas. O sea, eso tiene que tener una penalidad. O sea, no puede ser que estén tranquilamente asesorando empresas extranjeras, viviendo como reyes y sus familias, prácticamente sus tataranietos, tienen un futuro garantizado cuando millones y millones de mexicanos siguen en la pobreza extrema. No es justo que México se siga debatiendo en esa contradicción. O limpiamos en serio las instituciones y la vida pública y reconstruimos la nueva moral pública y la nueva ética política, o simplemente vamos a seguir retrasando precisamente la agonía del viejo régimen que sigue pataleando y que además en esta última elección pues ya demostró que tiene capacidad para regenerarse. Ese es el punto, ¿eh? O sea, no, en el 2018, aplastamos a la oposición. El tsunami popular prácticamente los desapareció del mapa. En el 2021 no. ¿Y eso por qué sucedió? A mi juicio, fue porque no hemos ido a fondo, a la médula. Así como queremos derrocar a Cabeza de Vaca, no por otra cosa, sino porque es un delincuente, es un capo, es cabeza de un cártel delincuencial, construyó un narcoestado en Tamaulipas y están todos los elementos en la Fiscalía General de la República y ya ante un juez para que él y su pandilla, su familia, sus cercanos, sus colaboradores vayan a la cárcel y paguen por todos sus delitos y restablezcamos el Estado de Derecho en Tamaulipas. Eso hay que replicarlo a nivel nacional. Todos los gobernadores, la inmensa mayoría de los gobernadores, no solamente expresidentes de México, exgobernadores de los estados, muchos de ellos no pasan un examen ni de confianza, mucho menos pasarían una auditoría seria. Entonces, tenemos que, ahora sí que sacudir con mucha fuerza y pactar la transición. No hay de otra. Eso así como yo lo veo. Puede ser muy radical. Bueno, sí. Las soluciones son radicales. No necesita haber violencia. Simplemente necesita haber Estado de Derecho y decisión y acordar con los que quieran acordar. Es más, ahora sí que hay que contribuir todos. Estoy seguro que a todos les conviene, inclusive a los empresarios, de que México tenga paz social, que recuperemos territorio que esté en manos de la delincuencia organizada, que haya tranquilidad en las calles. Como decía Bulnes, mientras no haya tranquilidad en las calles, pues tampoco va a haber tranquilidad en las casas. Tenemos nosotros que ser garantes de una estabilidad política y social para darle gobernabilidad y futuro, como tú bien dices, a las nuevas generaciones que construyan los nuevos cimientos del régimen del futuro. Y para eso requerimos de una fuerza y una energía social muy fuerte en donde se lleve a toda la clase política. La vieja clase política, ahora sí que les demos las gracias. Pues yo le doy las gracias a usted, senador Alejandro Rojas Díaz Durán, por haberse dado el tiempo de una vez más estar en este programa con nosotros, que espero no sea la última. Yo de verdad es que voy a ver de qué manera le motivo para que esté con nosotros más tiempo. Háganos una cápsula para que nosotros la transmitamos. Vamos, la idea es de que abramos, usted tiene una obligación, no solamente como servidor público, no solamente como ciudadano, no solamente como ser humano, tiene una obligación por el hecho de que tiene información, que sabe qué está pasando, y la obligación es de abrirle los ojos a la gente que los tiene cerrados. Entonces voy a apelar a esa situación para que sigamos teniendo contacto con usted y siga apoyándonos. ¿Algo más que quiera decir, señor? Pues nada más agradecer, Osvaldo, a ti, a tu auditorio, que estoy a sus órdenes.
vamos a seguir ayudando y apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador en esta lucha que ha emprendido contra la corrupción y contra todo lo que significa el viejo régimen político y económico mexicano, que es un pacto de complicidad terrible que dejó desigualdad, dejó pobreza, dejó inseguridad y dejó violencia en México. Es la herencia maldita que nos dejaron. Entonces estamos contribuyendo para extirpar todo ese cáncer que nos diseminó esa clase política corrupta y que vamos a terminar sacando de las esferas de influencia del poder político y económico. Con Que mucho así gusto. sea, que así sea, senador. Muchas gracias, un fuerte abrazo. A las órdenes, estoy para contribuir. Gracias por la oportunidad. Que estén bien. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, amigos y amigas, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Los espero el próximo miércoles a las 8 de la noche en punto para que una vez más tengamos la opinión, el conocimiento, la disertación, la información, todo lo que sea necesario para que ustedes se enteren de qué está pasando en este hermoso país que es México, porque el conocimiento, como siempre lo he dicho, el conocimiento es poder. Hasta pronto, les envío un fuerte abrazo, tengan la bondad de ser felices y nos vemos pronto.